Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista Verdadera. Soy Francesco Gazzella, estoy reemplazando a Beatriz Sánchez, que está de vacaciones. Le deseamos felicidades, un gran saludo para ella, por supuesto. Y a todos ustedes decirles que hoy el tema tiene que ver con un libro. El título, se los leo: La salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017. Y básicamente su autor, entre varias cosas que plantea, dice que de alguna forma la nueva mayoría, como está, no va a seguir, y que de hecho lo ha hecho tan mal que seguramente vamos a ver cambios dentro de poco. Pero también hay un diagnóstico particular sobre la política y sobre su sector, el opositor. Chile Vamos, en este caso estamos con el senador de Renovación Nacional, Andrés Salamán. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Buenas noches, Francesco. Este libro, La salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017, decía un poco lo que contaba, pero además parte con una idea que usted presentó una semana después de la última elección presidencial, cuando, según el libro, Michelle Bachelet derrotó por paliza electoral a Evelyn Matei. Usted dijo esa vez, en esa entrevista, la tercera, el principal responsable del fracaso electoral es Piñera. Acá lo profundiza. ¿Qué significa eso? Muy buenas noches. A ver, el asunto es el siguiente. Efectivamente, nosotros tuvimos durante el gobierno anterior una muy buena gestión económica y una muy buena gestión en materia de creación de empleo. Creo que eso, por lo demás, a medida que ha avanzado el tiempo, se ha ido acrecentando desde el punto de vista de cómo la gente lo aprecia. Y por eso es que hoy día la persona que se encuentra de lejos mejor perfilada para ser el próximo presidente de Chile es Sebastián Piñera. Al mismo tiempo, el gobierno anterior tuvo un enorme déficit político. Tan grande fue el déficit político que, como se señala en el libro, recibimos una paliza electoral. Usted dice que se perdieron 1,5 millones de votos. Así es. Pero en particular por la administración del presidente de la República, no tanto así por los partidos Alianza en ese minuto, mire, la UDI, Renovación Nacional. En un régimen presidencial las cosas son a las duras y a las maduras. El presidente de la República tiene que recibir todos los aplausos por las cosas que están bien, pero también tiene que recibir las críticas por las cosas que están mal. En consecuencia, creo que ese es el diagnóstico correcto. Yo creo que el gobierno anterior tuvo muchas cosas buenas, particularmente... ¿Cuál es el legado del gobierno anterior? Mire, yo creo que en materia de gestión económica, en materia de creación de empleo... ¿Pero ese es el legado, buena gestión? Bueno, yo quiero titular un poco... Déjeme decirle, es que, un momento, la buena gestión es como el aire, ¿no? Cuando a usted le falta el aire, entonces todo el mundo se siente asfixiado. Hoy día hemos visto lo que es un gobierno que tiene una pésima gestión. Podemos hacer un repaso inmediato de todos los ámbitos y usted se va a dar cuenta que tenemos un gobierno que tiene apenas el 15% de apoyo y que tiene un 75% de rechazo. Entonces, ¿cuál es el sentido del libro? El sentido del libro es decir, mire, en relación al gobierno, entre paréntesis, lo del gobierno pasado es una parte mínima del libro. No es tan mínima. Es que en páginas. La derecha... De casi 300. No, porque el análisis es fundamentalmente la centro-derecha y qué es lo que la centro-derecha tiene que hacer. ¿Cuál es mi visión del gobierno anterior? Para que lo despachemos. Creo que fue un gobierno que tuvo muchas realizaciones. Es que usted, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque usted relata de alguna manera varios hitos y varias cosas que en particular dijo el expresidente Piñera. Esto de se les acabó la fiesta o la puerta giratoria, de que la educación es un bien de consumo y tantas otras, de que en 20 días hicimos más que en 20 años. Usted las relata, le da tiempo de su libro a varios hechos que sin duda al presidente Piñera o al expresidente Piñera no le gustan. Entonces, pero usted está en particular... simplemente le estoy preguntando porque... Pero es que usted está haciendo un juicio... No estoy haciendo un juicio, le estoy diciendo porque usted, de alguna forma, en La salida, que habla en particular de cómo derrotar a la nueva mayoría, le da bastantes páginas a una cuestión que no a muchos les debe gustar. Por eso le pregunto. Mire, yo tengo una visión independiente del pasado y así como le señalo cuáles son los méritos que tuvo el gobierno anterior, también señalo cuáles son los errores manifiestos y evidentes que tienen. Si uno quiere hacer un análisis y quiere decir, mire, tenemos que mirar, tenemos que aprender de las cosas que hicimos bien, tenemos que aprender de las cosas que hicimos mal. Estamos diciendo que hoy día la persona que tiene, y lo señala el libro hacia el final, el mejor perfilamiento es el presidente Piñera. Aquí no hay nada que pueda entenderse como una crítica personal ni cosa que se le parezca. Yo lo que estoy diciendo es algo tan obvio como lo que le señalaba. ¿Tuvo cosas buenas el gobierno anterior? Obvio que sí. Muchas de esas cosas, la propia gestión, hoy día se valoran enormemente. ¿Tuvo un déficit? Por supuesto que tuvo un déficit. ¿Cuál fue el gran déficit? El déficit fue precisamente el déficit político. Pero eso es parte del libro, yo respaldo cada una de las palabras del libro y creo que es el punto de partida hacia mirar hacia adelante. Usted plantea dos cosas de alguna forma bastante importantes en términos de tesis o de la gran tesis que tiene el libro, pero usted después las va desmenuzando de distintas maneras. En particular habla de la nueva mayoría, de lo que ha sido este gobierno, también describe varios hitos y por lo demás, a raíz de eso,
y de lo que pasa en su sector, habla de cómo va a cambiar el panorama político en una próxima elección. Explíquenos un poco de qué se trata eso. Usted habla de las 4 esquinas. Claro. Pero ¿por qué esta elección va a ser ahora distinta a las anteriores? A ver, primero porque uno podría decir lo siguiente. Entre el año, por así decirlo, fin del gobierno militar, fin de la dictadura, inicio de la democracia, de alguna manera el país tuvo, como quien dice, un gran marco partidor de agua. El dilema, por así decirlo, del sí y el no, que de alguna manera se expresó en Concertación Alianza durante tanto tiempo. A partir de este gobierno, cuando surge la nueva mayoría, se produce una ruptura con esa visión. ¿No con Piñera que votó por el no? Al revés, esa es parte precisamente de cómo se entiende esa disyuntiva, el sí y el no. Pero hoy día el sí y el no quedó atrás hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es hoy día la gran disyuntiva? La gran disyuntiva, la que divide el país y que la va a dividir hacia adelante, pienso yo, son dos visiones respecto de la transición y de lo que es la modernización de Chile. Y fíjese cómo de nuevo se empiezan a desajustar las piezas. Por ejemplo, yo soy una persona que fui opositor a los gobiernos de la Concertación. Fui un opositor constructivo, pero tengo una buena evaluación de lo que fue la transición y de lo que ha sido la modernización del país. Curiosamente, hoy día en el gobierno tenemos, por ejemplo, a sectores del Partido Comunista, a sectores del Partido Socialista, que curiosamente, algunos, el Partido Comunista siempre estuvo en otra, tienen una visión muy negativa de lo que fueron estos 20 años. Entonces, hacia adelante, yo lo que digo es, ¿cuál es la gran división? Los que tienen una visión, llamémosla, constructiva, en el sentido de que las cosas se hicieron bien, sin perjuicio que hay mucho que mejorar, y los que están en la tesis, llamémosla, retroexcavadora. ¿Eso en un lado o en general? En general. Ya. Yo diría que hoy día, le vuelvo a decir, así como antes estábamos en el sí y el no, hoy día estamos en los que miran y dicen el país hasta el inicio de este gobierno, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, iba bien enrumbado. El barco iba bien encaminado. Otros tienen una visión completamente distinta. Claro. Esa visión... Ahora, es interesante la idea que usted plantea en la medida que cuando llegó la presidenta Bachelet a Chile para iniciar su campaña en Estados Unidos, ella dijo, para esa fecha, o sea, hace un buen rato, Chile comienza un nuevo ciclo político. Así es. Pero lo que usted me está diciendo es que de alguna forma es ahora cuando realmente va a iniciar el ciclo político. Y ahí hay varias dudas, es que porque yo creo si que... inició con Bachelet un ciclo político y eso termina en una segunda vuelta, por ejemplo, entre Piñera y Lagos, de muy nuevo quizás no hubo. Y por eso le pregunto, ¿por qué ahora es tan clave, como dice usted acá en el libro? Por lo siguiente. Primero porque yo creo que más que iniciar un nuevo ciclo político, la nueva mayoría, fue un periodo extraordinariamente corto. ¿Usted cree que cómo se va a mirar lo que han sido estos últimos 3 años o cuando termine este gobierno del 2017? Como un periodo en que el país dio un tremendo paso en falso. Y digamos las cosas como son. Fíjense que la frase de Francesco de la retroexcavadora es una frase que surge 2 semanas después de asumir el gobierno. ¿Y qué se decía? Hay que poner una retroexcavadora porque hay que remover los cimientos de lo que se había hecho en el pasado. Y se instaló una pesada y negativa visión de Chile. Éramos éramos un país lleno de injusticias, éramos un país donde nadie había progresado, todas las cosas se habían hecho mal. Somos el país que tiene, en materia de derechos humanos, por ejemplo, una de las justicias transicionales más severas del mundo. Pero ¿cuál fue la visión que se instaló? La de un Chile amargo, negativo. Le vuelvo a decir, poco menos que había que votar por la borda todo lo que se había hecho. Esa visión negativa es la visión que, desde mi punto de vista, generó un programa, comillas, refundacional y que ha generado este resultado. El país crece poco, el país anda mal, tiene dificultades para el lado que usted mire y hay un 80% de gente que no está de acuerdo con eso. Usted dice que por lo mismo se adelantó la carrera presidencial, no hay liderazgo en la moneda, por lo tanto, finalmente lo que quiere la gente es pensar en estas ideas para el futuro, cómo cambiamos la situación. Eso está planteado. Y, por ejemplo, le quiero preguntar inmediatamente qué pasa en su sector en particular, porque vemos que usted aquí plantea que tenemos que discutir, vamos a ir más allá, pero que usted plantea que hay que discutir distintas ideas de cómo renovar su sector, pero en particular creo que es el lugar donde hay más candidatos presidenciales, en particular su partido, Alberto Espina, Manuel José Sandón. Yo no sé si usted también es candidato. Yo he dicho que yo no voy a participar en ese festival. Mire, efectivamente... ¿Festival le llama usted? Porque hoy día hay un verdadero festival de candidaturas en todas partes. Ahora, ¿usted se arrepintió antes de decisiones como esta? Nunca. Cuando usted compitió en la primaria dijo que no iba a ir al Senado o al Parlamento, y mire dónde está. No fue así. ¿Usted dijo en un principio? Bueno, revíselo. ¿Lo revisé? Bueno, está bien. Es que por eso le digo. Está bien, es que no quiero entrar en una confusión de ese sentido, ¿se fija? Pero entonces usted lo descarta, definitivamente. Mire, yo siempre he dicho, cuando yo asumí la candidatura senatorial, yo lo que dije era que debía hacer exactamente lo que estoy haciendo. Precisamente dedicarme a ser una persona que hiciera una fuerte oposición en el Senado, que es lo que a mí me ha correspondido, para eso me han elegido, y de alguna manera uno preveía que se venía un cuadro extraordinariamente complejo en el país. Ahora, déjeme decirle lo que yo considero.
que yo no veo que haya mal, que sea malo que los distintos sectores tengan en este minuto distintos candidatos. Uno puede querer participar o no querer participar en eso que yo llamo un festival. Creo que en el mundo de la centro-derecha la persona que se encuentra mejor perfilada es precisamente, como le acabo de decir, Sebastián Piñera. Pero ahora, ¿qué creo yo que ¿Le gusta eso a usted o no? A mí me parece ¿Le parece bien? A mí me parece, mire, yo soy una persona que tiene fundamentalmente, lo he hecho durante toda mi vida, yo tengo una vocación política permanente más allá de las personas, ¿se fija? Yo nunca hago de las discrepancias políticas discrepancias personales. A mí lo que me interesa es que Chile tenga un mejor gobierno que el actual y yo voy a trabajar muy seriamente en esa dirección. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de esta visión? Que este gobierno, más que iniciar un nuevo ciclo, va a terminar siendo un periodo corto, de paréntesis, como analistas llaman. Sí, que está bien, yo diría un intento frustrado, un paso en falso. O sea, cuando ahora, las reformas se hicieron, ¿se puede ir para atrás? Pero piensa, dicen que no. Pero piensa usted... Se pueden arreglar, como dicen algunos, pero mire, ir para atrás. A ver, ¿qué es lo que es ir para atrás? El mundo, a ver, la reforma tributaria ya está. Mire, muchas de las reformas que se han hecho se van a tener que corregir severamente. Entre otras cosas porque simplemente no van a resultar. ¿Usted cree que la reforma laboral que se acaba de aprobar ayer va a generar un empleo nuevo, va a generar una posibilidad de trabajo para jóvenes o mujeres o va a generar mejores remuneraciones? Pero bueno, yo realmente creo que este partido, el de este gobierno, está jugado. Está definitivamente jugado con un pésimo resultado para la moneda. ¿O usted cree que en este año que queda van a cambiar las cosas y del 75% de rechazo vamos a pasar al 30% de apoyo? O sea, un gobierno que tiene ahora, 15% de rechazo no se lo sí, pero Chile, vamos, tiene 10%, la nueva mayoría tiene 8%. Yo le podría agregar lo siguiente. Está pareja la cosa, digo yo. No, pues, porque resulta que hay, uno podría decir también, hay un 60% de gente que todavía no toma opción. Es verdad, pero no sabe. Pero ¿sabe lo que pasa? Es completamente distinto medir un gobierno que medir una oposición. Cuando se mide un gobierno, se miden las cosas que se están haciendo, qué es lo que están haciendo los ministros, qué es lo que está haciendo la presidenta. Lo que sí uno puede decir es por qué la oposición no toma algo de ese... Y a eso voy. Yo creo que parte de por qué la oposición no toma es porque todavía no levanta, como señala este libro, un programa alternativo que en definitiva le dé respuesta a la gente de las cosas que están hoy día mal y que tienen que corregirse. Pero antes de eso, piensa lo siguiente, ¿cuál va a ser la gran diferencia de la elección presidencial que se nos viene, Francesco, así, pasado mañana? ¿La municipal o la presidencial? No, es que la municipal va a estar ahí, estábamos a 50 días. ¿Es importante no para usted la municipal? Es muy importante. ¿Ha estado viajando por el país? Mire, es muy importante, pero yo creo... ¿Cómo le va a ir a Chile Vamos? A eso voy. Yo creo que la elección municipal, ya que estamos hablando de ciclos antiguos, ciclos viejos, tengo la impresión que la elección municipal no va a ser muy distinta a la del año 2012, a ser como una especie de, como quien dice... Uy, pero ahí le fue mal a usted, ¿no? Le fue mal y le fue también relativamente mal, o sea, al gobierno le fue un poco mejor, el 2012 fue un mal resultado. Lo que estoy tratando de decirle es lo siguiente, si uno revisa los candidatos, ¿no? Así, la verdad que son más o menos los mismos. Por lo tanto, yo creo que el resultado no va a ser muy distinto... No va a definir mucho para lo que... A eso voy. Perfecto. Pero ¿qué viene inmediatamente después? Fíjese, ¿en Santiago, Providencia le fue bien? Pero, mire, yo no tengo el detalle de cada comuna. Le estoy diciendo que en general... a ver, yo creo lo siguiente. Por decir alguna emblemática. Creo que el resultado no va a ser muy distinto, pero creo que mucha gente, creo que la nueva mayoría va a perder mucha votación. Porque estoy sacando una cuenta obvia. Si hay un 80%, un 75% de gente que está en contra del gobierno, no creo que voten con mucho entusiasmo por los candidatos del gobierno. Pero eso no es, para mí, por lo menos en la tesis del libro, no es lo más importante. Lo más importante, Francesco, es que hoy día hay 4 fuerzas políticas distintas. Van a haber 4 candidaturas presidenciales diferentes. Mire, hay una conformación de fuerzas a la izquierda de la nueva mayoría. Esa candidatura va a tener, esas fuerzas van a tener una candidatura presidencial, van a tener una representación parlamentaria. ¿Y que en su opinión les ha ido bien o mal? Tienen a Giorgio Jackson, Gabriel Boric. Yo pienso que ellos han bastante sido... bien evaluados en la CEP. Mire, ¿sabe? Yo creo que ellos han... ¿Qué le parecen en particular esos? Me parece que son gente, yo no estoy obviamente de acuerdo con lo que piensan, pero creo que son dirigentes jóvenes, valiosos y que están haciendo desde su punto de vista un buen trabajo. Entonces vamos a tener una candidatura presidencial, llamémosla a la izquierda de la nueva mayoría. Perfecto. ¿La nueva mayoría va a seguir como está? No, va a cambiar. Y se lo quiero decir al tiro, voy a anticipar un juicio. Mire, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista son como el aceite y el vinagre. En este gobierno se juntaron en esta ensalada rara que ha sido el gobierno de la nueva mayoría. Pero yo estoy convencido que hacia adelante la Democracia Cristiana va a abandonar la nueva mayoría y va a tener una candidatura presidencial propia. Y después va a estar la candidatura de la centro-derecha. Hace muchos años que no teníamos un ejercicio presidencial a 4 bandas. Y ese ejercicio presidencial a 4 bandas, como a 4 esquinas, como van a tener representaciones parlamentarias,
va a significar que se va a gobernar Chile de manera diferente. ¿Y cuál es la tesis de este libro? La tesis de este libro es que vamos a necesitar, como necesitamos inmediatamente después de la dictadura del gobierno militar, un periodo de grandes acuerdos para poder realmente hacernos cargo de la tremenda cantidad de problemas que tenemos por delante. Senador, nos queda entrevista, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Usted sabe cómo es la tele, así que volvemos inmediatamente. Y tenemos más preguntas a propósito de, ¿usted prefiere nueva mayoría o concertación? ¿Qué pasa con la gente? Tenemos preguntas de la gente también, Seguro. senador. Así que volvemos inmediatamente. Quisiera saber qué estrategia propondría usted para volver a provocar confianza en las personas y que hubiera mayor participación. Porque así como están las cosas, se ve que la gente cada vez se siente más lejos de la política. Lo que nos decía ahí la ciudadana básicamente tenía que ver con que ella siente que está bastante lejana la política de la ciudadanía, de la gente común y corriente, y le pregunto a usted en particular, ¿cómo acercarla? Mire, ella tiene toda la razón. Cuando usted decía con razón, Francesco, que hay un 60% de gente que hoy día ni siquiera tiene una preferencia política, ¿eso qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo a los políticos que tenemos que hacer nuestra pega mucho mejor. Yo lo que siento es lo siguiente, más allá de todos los problemas que han habido de corrupción, de financiamientos irregulares, de pelea, yo creo que lo que falta es que la gente perciba a los dirigentes políticos en una lógica de solucionar de verdad los problemas. Mire, por ejemplo, en el libro se señala cuál es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el país. Tenemos un problema de seguridad ciudadana enorme. Yo le pregunto a usted, ¿quién es el responsable en Chile de la seguridad ciudadana? ¿Quién es? Dígame usted. Porque usted me decía el gobierno solamente. No. Es que la pregunta es buena por lo siguiente. Porque en teoría es un señor que no lo conoce nadie, que es el subsecretario de la Prevención del Delito. El año 2011... Antonio Frey en este caso. Claro, que tampoco es una crítica hacia él. Sí. Se fija, mire, ¿se entiende? Se hizo una modificación legal y constitucional y se creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No funcionó. Ese es un esquema que está definitivamente fracasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ese esquema hace que el Ministerio del Interior... Mira, el presidente no tiene la seguridad como primera prioridad. El ministro del Interior está enredado 100% en temas políticos, en temas legislativos y el manejo interior del Estado. Entonces, ¿a cargo de quién queda la prevención del delito, la seguridad? De un subsecretario. Mire, no tiene recursos, no tiene atribuciones, no tiene mando, no tiene plata. Entonces, el principal problema del país no tiene un claro responsable. Con más peso político, dice usted. Mi propuesta, ¿y eso serviría para acercar la ciudadanía a la política? Por ejemplo, ¿qué es lo que diría la gente? La gente diría, mire, el principal problema que tengo yo, que es la seguridad ciudadana, tiene un responsable. Y entonces, ese tipo de cosas son las cosas que fallan en nuestro sistema. Y ahí usted me señalaba una idea que tiene que ver con la seguridad. Aquí también usted habla de cómo repensarse, en este caso como oposición o como centro-derecha. Y en particular ahí, le pregunto, porque usted, de hecho, tiene un video a presentar el libro y plantea la idea de, yo ya escribí el desalojo, a propósito del primer gobierno de la presidenta Bachelet y la concertación, pero hay muchos que dicen, en su sector, ahora muchos querrían que volviera la concertación. Ok, se acaba la nueva mayoría, pero que vuelva la concertación. ¿A usted le gusta un escenario para cerrar? Si es Lagos o Piñera, bienvenido. Mire, yo tengo el mayor respeto, ya le dije que Sebastián Piñera era la principal carta de la centro-derecha, tengo la mejor opinión personal y política del expresidente Lagos, pero los que creen que la próxima elección presidencial va a ser Piñera-Lagos, como si esto fuera una especie de rebobinar hacia atrás, ese escenario simplemente no se va a dar. Yo creo que va a ser un escenario muy distinto que van a ser otros los actores. ¿Y en este caso Piñera le gana a Lagos? Mire, es que como no van a ser candidatos los dos, sería absurdo decir quién va a ganar o quién no va a ganar. Yo lo que estoy señalando es que van a haber 4 candidatos presidenciales, creo que la elección va a ser muy estrecha, creo que la nueva mayoría y la centro-derecha van a ser los que van a pasar a segunda vuelta, pero ya estamos haciendo especulación. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, con 4 candidatos principales, el candidato que gane no va a tener un 45%, va a tener un 32, 33%. Y entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que negociar, conversar. Tenemos que encontrar fórmulas comunes para resolver los problemas que tenemos. Una alianza en particular, entonces dice usted. Mire, yo creo que van a haber, por supuesto que van a haber alianzas, compromisos y entendimientos distintos. Mire, es cosa de mirar lo que estábamos hablando de seguridad. Yo quiero insistirle en el tema de pensiones. Por ejemplo, si usted le pregunta a la gente que dice que con razón los políticos están en un tema, en prioridades distintas, ¿quién es la persona que hoy día realmente le está poniendo el cascabel al gato, valga la expresión, al tema de las pensiones? Nadie sabe. Aparece el ministro de Hacienda, aparece la ministra del Trabajo, uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Qué le pasa a usted con la cantidad de gente que marcha a propósito de ese tema?
Bueno, la gente está expresando una enorme preocupación y tiene toda la razón en hacerlo. Entonces hay que explicar bien el problema y sobre todo hay que poner soluciones arriba de la mesa. En mi libro yo señalo que el tema previsional es la bomba de tiempo. Y cierro el capítulo diciendo, mire, y el tic-tac de la bomba de tiempo ya está caminando. Entonces, vuelvo a decirle, ¿por qué la gente tiene tanta distancia de la política? Porque siente que los problemas se acumulan y que no hay soluciones. Transantiago. Tenemos un desastre con el transporte público en la región metropolitana. Gastamos una cantidad de plata gigantesca. El 40% de los operadores están virtualmente en quiebra. Entonces la gente dice, bueno, y yo voy a seguir teniendo que trasladarme 1 hora y tanto en la mañana, 1 hora y tanto en la tarde, y nadie soluciona el problema. Entonces ese punto, Francesco, yo creo que es una de las razones por las que se genera esta distancia. Y es un tremendo desafío para nosotros. Me quedó una duda, porque usted me dice que finalmente las municipales no van a generar un cambio a propósito de las ideas o la proyección política de los sectores, conglomerados, pero me imagino que, insisto, para usted debe ser relativamente importante en un caso como Providencia, entre Errázuriz y Matei, usted tiene una cantidad, Van a haber muchas, por supuesto, y va a estar en Santiago. ¿Quién gana ahí? A ver, dígame. No, yo no he seguido, no he seguido esa campaña, pero van a haber muchas otras campañas. Mire, yo por ejemplo he seguido mucho las regionales. Valparaíso va a ser una elección muy estrecha, Concepción va a ser una elección muy estrecha, Santiago va a ser una elección muy estrecha. Pero yo le vuelvo a decir, tengo la impresión, con todo lo importante que va a ser la municipal, creo que va a ser una elección, como quien dice, llamémoslo, de la etapa antigua. Pero va a terminar la elección municipal y al día siguiente va a estar instalado el tema presidencial. ¿Sabe por qué? Porque mire, cuando a los gobiernos les va mal, se adelantan las carreras presidenciales. Cuando a los gobiernos les va bien, la cosa como que se moviliza en el tiempo. Vamos a tener una junta de la democracia cristiana por ahí por enero. Los partidos de la nueva mayoría van a estar... este fin de semana se juntan a conversar también. Bueno, pero van a tener que... La democracia cristiana... Mire, mi tesis es que la democracia cristiana no va a seguir en la nueva mayoría. Ya le dije. Aceite y vinagre se juntaron en esta ensalada. Se van, dice usted. Yo estoy convencido que algunos, por lo menos, o todos. Mire, no sé. No me atrevo a hacerle esa apuesta tan directa. Lo que estoy diciendo es que yo creo que la democracia cristiana va a seguir siendo un partido de centro-izquierda, pero va a iniciar un camino propio y un camino... Senador, más preguntas de la gente que quieren hacerle directamente a usted. Vamos a escuchar esa declaración. ¿Por qué el sueldo mínimo es tan bajo y ustedes ganan tanta plata? Eso me gustaría saber a mí. Directo, ¿ah? Directo, tiene toda la razón. Pero el sueldo mínimo es muy bajo y efectivamente los parlamentarios, los ministros, no es así, que entre paréntesis todos ganamos lo mismo. Los ministros de Estado y los parlamentarios tienen, de acuerdo con la Constitución, las mismas remuneraciones. Son remuneraciones comparativamente altas respecto al sueldo mínimo. Agítese. Ahora, se ha estado discutiendo el tema de Codelco. Aquí no se trata de, como quien dice, vestir un santo. ¿Cómo es la expresión? Vestir un santo y vestir... Pero ¿sabe qué? A propósito de lo que usted me dice de Codelco, el presidente del directorio, Oscar Landerreche, salió a defender los sueldos diciendo: nosotros contratamos bielsas, no becacheses. En el Parlamento hay bielsas y no becacheses. Bueno, eso lo resuelve la gente. La única ventaja... Su opinión. Mire, la única... ¿Usted se considera bielsa o becacheses? Ninguno de los dos, yo soy de la Católica. Oiga, pero bromas aparte... Yo no sé si tiene tanta razón Oscar Landerreche con las remuneraciones de los funcionarios de Codelco. 30 millones de pesos al mes, no creo que sea una remuneración. Él dice es la remuneración de mercado en la minería. Yo no estoy muy de acuerdo. Ahora, entre paréntesis, el tema que tenemos con Codelco es mucho más grave. O sea, con Codelco no solamente tenemos un problema... A ver, tenemos una empresa que es la principal empresa para el país, que tiene un tremendo déficit de capitalización. Mire, el cobre empezó a subir fuerte entre el año 2005 y el año 2015. Porque históricamente el cobre siempre ha costado más o menos $2 la libra. Llegó hasta acá $4. Fue un tremendo periodo. Las empresas privadas... El costo también subió, por eso llegamos a las dos. Ojo, pero ¿qué pasó? Las empresas mineras privadas capitalizaron el 40% de esos excedentes. Exactamente. Codelco, 10. 10. Y pasó otra cosa, por Francesco. ¿Cómo le llamamos eso? Porque estamos discutiendo el tema de la ley reservada del cobre, ok, usted lo viene planteando hace mucho rato. Eso es una mala... ¿Es una mala qué? Porque muchos dirían, perdón, los gobiernos prefirieron retirar, ocupar y no invertir en la empresa que a largo plazo era fundamental. ¿Es populismo eso? Yo creo que es una mala gestión. No me atrevería a decir que es populismo, pero creo que es una mala gestión, porque esa plata, claro, sería populismo, por ejemplo, y eso habría que ver quién lo hizo, si esa plata se destinó, por ejemplo, para pagar bonos, que finalmente se lo llevó el viento. Pero fíjese una cosa, Codelco en ese periodo no solamente no capitalizó, ¿sabe usted cuánto aumentó el endeudamiento? Tenía $4.000 millones de endeudamiento y subió a 14.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos costos laborales en Codelco muy altos, tenemos un problema de productividad enorme,
porque como faltó inversión, la modernización de Codelco no se hizo. Tenemos proyectos que están mal pensados y que han costado una enorme cantidad de plata, ¿se fija? Y tenemos toda esta combinación, se agrega con que las leyes, estamos hablando ahora de las leyes del mineral, en muchos casos son más bajos. Entonces, Codelco, por Dios que necesita meterle mano. Senador Andrés Alamán, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas en gracias por la Entrevista Verdadera. invitación. Voy a mostrar de nuevo el libro porque el 5 de septiembre usted lo lanza Sí, el en lunes, Congreso. mañana va a estar en las librerías y el día lunes vamos a lanzar. La salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017, ahí para los interesados, de lado y lado, me imagino, ¿no? De todo, pues. Perfecto, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, Nosotros nos vamos inmediatamente a un resumen de noticias y volvemos con más Entrevista Verdadera. La primera sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto por la defensa de Emiliano Arias en contra del fiscal nacional Jorge Abot, luego que el fiscal regional de O'Higgins fuera removido de las indagatorias del caso Corpesca y se iniciara un sumario administrativo en su contra por haber dado a conocer antecedentes de la investigación del caso a un medio de comunicación. Según el fallo, la resolución de Jorge Abot no reviste la calidad de acto administrativo terminal que importe la afectación, amenaza o transgresión de alguna de las garantías constitucionales que el recurrente menciona como conculcadas. Por su parte, la defensa de Emiliano Arias deberá evaluar si existe otra alternativa judicial para insistir con sus recursos de protección. Dos trabajadores pertenecientes a la gerencia mina de la división Chuquicamata de Codelco murieron este martes debido a la colisión entre un camión de extracción y un transporte de personal. Este es el primer accidente que sufre la gran minería desde 2015. Conocido el accidente, Codelco dispuso la suspensión de las faenas en el recinto, además del inicio de una investigación que permita esclarecer las causas. El director nacional de Cernagiomín, Rodrigo Álvarez, expresó su preocupación ante el hecho e indicó que como organismo dispondrán de todo el rigor legal para hacer respetar las pautas de seguridad en este tipo de faenas. El municipio de Viña del Mar habría alcanzado un acuerdo con los cocheros de las tradicionales Victorias para mantener su funcionamiento en la ciudad jardín, pese a que este 30 de agosto se cumplía el plazo impuesto por el municipio para sacar a las tradicionales carrozas de las calles de esa ciudad. Entre los compromisos figura el de circular con dígitos a fin de reducir de 45 a 20 la cantidad de victorias diarias disponibles, junto a una modificación de las calles y paraderos por los que transitan. Para este miércoles quedó fijada la audiencia en la que el Senado de Brasil determinará si la suspendida mandataria Dilma Rousseff finalmente es destituida de su cargo. Rousseff es acusada de manejar de forma engañosa las cuentas públicas de la nación para ocultar el déficit presupuestario de Brasil. Los patrocinadores del impeachment requieren que 2/3 del Senado voten a favor de su propuesta. Y de conseguirlo, Dilma Rousseff sería destituida de la presidencia y sus derechos políticos por 8 años. En ese escenario, Michel Temer se mantendrá como presidente de Brasil hasta el 1 de enero del 2019. Bien, dejamos hasta aquí Entrevista Verdadera, pero usted no se separe de la sintonía de la red. Viene inmediatamente Ignacio Franzani y todo su equipo de Mentiras Verdaderas para, por supuesto, alegrar toda la noche con temas muy interesantes. No se pierda lo que viene entonces aquí en la red. Muy buenas noches.